buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista, al tiempo de analizar la actualidad con algún protagonista que pueda aportarnos información y datos sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hoy vamos a pararnos en el Cabildo de Tenerife porque hay muchísimos asuntos que afectan a la actualidad de la isla y lo vamos a hacer desde la óptica del Partido Socialista, como saben, en la oposición en estos momentos, en este mandato, en el Cabildo de Tenerife. Hoy nos acompaña su portavoz, Aarón Afonso. Aarón, bienvenido. Bien hallado, David. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos están siguiendo a través de este canal de televisión. La verdad es que son, insisto, muchos asuntos de actualidad, pero vamos a empezar quizás por lo último, porque ustedes daban incluso hoy una rueda de prensa para hablar de la crisis hídrica que vive la isla de Tenerife, y hoy también hemos conocido la posibilidad de que el Cabildo de Tenerife, el grupo de gobierno, impulse en el próximo pleno la declaración de la emergencia hídrica, o por lo menos empezar, digamos, el expediente en ese camino. ¿Cuál es la posición que mantienen desde el PSOE sobre esta situación, sobre lo que han comentado en rueda de prensa, pero también, sobre todo, sobre esa posibilidad de declarar la emergencia hídrica? David, nosotros lo que hemos dicho es que no nos oponemos a la declaración de esa emergencia hídrica por parte del Cabildo, pero creemos que la prioridad o el foco no está ahí en ese momento. Ahora mismo tenemos un problema, evidentemente, de necesidad de agua para nuestro campo, para el sector primario, y la declaración de emergencia hídrica, en los términos que prevé la Ley de Aguas de Canarias, establece una prioridad respecto al agua de abasto. Es decir, por tanto, el agua para facilitarlo al consumo humano, sector industrial, sector turístico. Y nosotros lo que planteamos es que hay que buscar una solución inmediata para resolver los problemas de sequía que tenemos y para evitar que se siga abandonando el campo de Tenerife. Y por eso nosotros lo que ponemos encima de la mesa es un plan de choque de obras de emergencia para el campo de Tenerife. ¿Por qué consideran, Aarón, que la emergencia hídrica como tal no es la figura adecuada, no va a resolver esos problemas? Porque lo que decía, es decir, la prioridad ahora mismo nos trasladan evidentemente el sector primario, que hay dificultades evidentemente para garantizar sus cultivos, para garantizar la actividad ganadera, porque no hay agua suficiente que pueda derivarse al sector primario. Eso tiene que garantizarse con una serie de medidas. Y la emergencia hídrica, en los términos que lo prevé el artículo 53 de la Ley de Aguas de Canarias, establece que en cualquier caso, cuando se declara una emergencia prevista en la normativa de aguas, el agua debe priorizar el consumo humano. Entonces, si se produce una situación de tensión en algún municipio, evidentemente los responsables de la explotación del agua deberán derivar el agua, ya sea de cualquiera de nuestras infraestructuras hidráulicas, al sector que se requiera, en este caso el del consumo de abastos. Y nosotros creemos que en este momento no hay ningún riesgo para que ningún ciudadano tenga dificultades para poder abrir en el conjunto de la isla la llave para poder acceder al agua. ¿Creen que perjudicaría al sector primario, por tanto? Creemos que sin ninguna duda, creemos que es así. No obstante, nosotros también lo que le hemos trasladado al Cabildo, que nos aporte los informes técnicos del área de agricultura, del área de aguas, del Consejo Insular de Aguas, que acrediten que esta declaración de emergencia hídrica va a garantizar el suministro del agua de riego agrícola, que es en este momento debemos priorizar, porque hay que recordar cómo están el nivel de las balsas de Tenerife para garantizar ese riego agrícola, principalmente para el verano, y donde ha habido una reducción sustancial como consecuencia de la grave sequía que estamos atravesando en los últimos años. Por eso, el foco, desde el punto de vista del Partido Socialista, sin oponernos a esa declaración de emergencia hídrica, si bien acompañada de los informes técnicos que así lo avalen, es priorizar obras de emergencia que puedan resolver la situación del agua para nuestro campo. Al final hablan y han puesto sobre la mesa una serie de infraestructuras necesarias, pero claro, esas obras requieren tiempo y requieren financiación. Estamos hablando de desaladoras, depuradoras. ¿Eso no es una solución más a medio y largo plazo que a corto plazo ante esta emergencia? Planteamos ambas situaciones. Desde el punto de vista de la financiación, acaba de liquidarse el presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife del año 2023. Como consecuencia de aquellas partidas que no se ejecutaron por el Cabildo en el año 2023, hay un remanente de tesorería para gastos generales que asciende a 174 millones de euros. Por tanto, esa partida creemos que es absolutamente suficiente para abordar las infraestructuras que estamos planteando en nuestro plan de choque que hemos presentado hoy, que supone una inversión que puede rondar los 60 millones de euros. Y siendo necesario impulsar obras que podrán estar en funcionamiento a corto plazo, como pueden ser determinadas desaladoras, sobre todo en el Valle de Güímar y en el nordeste de la isla, planteamos también de forma inmediata que se puedan poner encima de la mesa desaladoras portátiles que puedan resolver de forma inminente los problemas de tensión hídrica que tiene ahora mismo el sector primario. Más allá de otras actuaciones que guardan relación también con impulsar infraestructuras de depuración
que permitan regenerar luego el agua para destinarlo al riego de nuestros campos, en línea con las actuaciones que hemos venido desarrollando por parte del Partido Socialista en el anterior mandato y que de alguna manera requerimos al actual grupo de gobierno que sigan en esa línea porque es absolutamente necesaria. Uno, para evitar los vertidos que se estaban produciendo al mar y dos, para garantizar un agua de calidad y suficiente para el sector primario de Tenerife. Claro, lo cierto es que al final realmente es verdad que este año se está viviendo con datos en la mano una de las peores sequías de la historia desde que existen registros en la isla de Tenerife, pero también es verdad que los efectos del cambio climático, del calentamiento global, se vienen padeciendo ya de manera paulatina en los últimos años. Alguien puede preguntarse, oye, bueno, y ustedes que incluso llevan o han estado gobernando 12 años en el Cabildo, los últimos 4 con la presidencia, ¿no había que haber tenido quizás una mejor planificación en cuanto a infraestructuras hídricas en la isla de Tenerife? Fíjate, respecto a esa planificación, nosotros en el mandato anterior iniciamos posiblemente el mayor plan de obras que se ha desarrollado en la isla de Tenerife para resolver el problema de la depuración, con el convenio que formalizamos con la empresa pública estatal, con Aquaes, donde se formalizó un convenio de más de 170 millones de euros y al terminar el mandato dejamos en ejecución obras por valor de más de 150 millones de euros que permitirán impulsar 5 grandes sistemas de depuración de la isla. Además, como decía al principio, vinculada a poder generar agua regenerada para el sector primario. Impulsamos también proyectos que cuentan ya con la evaluación ambiental para impulsar desaladoras tanto en el Valle de Güímar como en el nordeste de la isla. Y dejamos, por ejemplo, en el Valle de Güímar colocada una desaladora portátil para resolver parte de la tensión hídrica del sector primario que tenía en ese valle. A nosotros la semana pasada nos sorprendía que el gobierno actual del Cabildo hubiera tomado la decisión de mover y sacar del Valle de Güímar esa desaladora portátil. Y para nosotros la solución no es tener una en la isla, sino tener varias que puedan resolver a corto plazo los problemas que va a tener el sector primario y que se evidencian como consecuencia de la sequía que de alguna manera se palpa y se siente en la isla, ¿no? Una de las cosas que quizás más contradicción genera o más difícil de entender es que con el problema del agua que tenemos en Canarias y en concreto en la isla de Tenerife exista una red de abastecimiento que tiene muchas pérdidas. Hay municipios que pierden incluso hasta el 50% de todo el agua que transportan. Ustedes también han abordado este asunto, la necesidad de mejorar esa red de abasto de los municipios. Pero claro, Aarón, volvemos a lo mismo, misma pregunta prácticamente. Llevan muchos años gobernando en el Cabildo y esto no son grandes infraestructuras. ¿Por qué no se ha ido avanzando en este sentido? Posiblemente durante todo este tiempo ha sido poco lustroso hacer inversiones que de alguna manera están enterradas y que la ciudadanía con carácter general no visibilizase, ¿no? Y que no se pudieran capitalizar desde el punto de vista político. Yo creo que ese es un error histórico de la sociedad tinerfeña y de aquellos que hemos estado al frente de las distintas instituciones, pero que tiene que solventarse. Nosotros en el anterior mandato impulsamos una auditoría que precisamente permitió determinar, con una inversión que efectuamos con los 12 municipios de la isla de Tenerife que llevan la gestión directa del agua, como tú bien decías, donde se produce una pérdida en sus canalizaciones que oscilan entre el 30 y más del 60% de pérdida. Esa inversión que permitió colocar contadores desde los depósitos hasta la finalización de las canalizaciones atestigua esa situación. Y ahora lo que planteamos es que el Cabildo, tal y como nosotros teníamos planificado para este mandato, pueda impulsar un plan plurianual para el periodo 2024-2026 de 10 millones de euros para poder apoyar a los municipios, porque principalmente son los de menos de 20.000 habitantes donde están esta situación y este problema, cuya capacidad de inversión es poca, para ayudarles a resolver esta situación, unido a un plan también de impermeabilización de balsas. Nosotros también en el anterior mandato tomamos medidas para rehabilitar e impermeabilizar 4 balsas de la isla de Tenerife, en Montaña de Taco en Buenavista, en El Saltadero en Granadilla, la de San Juan de la Rambla La Guancha, y empezamos y está en ejecución una en La Grotava. Y nosotros entendemos que ese camino tiene que mantenerse, porque no es de recibo que cueste evidentemente tener el agua y luego cuando la tienes almacenada se pierde. Por tanto, planteamos también un plan de impermeabilización de balsas de un importe de 6 millones de euros para los próximos 2 años. Yo creo que es una línea que el Cabildo Insular de Tenerife seguirá, porque es necesario y es lo que también se reclama por el sector primario para garantizar el suministro de agua de riego agrícola. El sector primario, de hecho, se ha lanzado a la calle en las últimas semanas. Esto al final es un movimiento no solo nacional, sino a nivel europeo, pero evidentemente Canarias y Tenerife tienen sus particularidades. ¿Dónde cree que está fallando en este momento el apoyo de la Administración a los agricultores y ganaderos de la isla de Tenerife?
Yo creo que más que fallar, yo creo que viene ligado a un problema donde no hemos sido capaces, desde el ámbito de las distintas administraciones públicas, de establecer un sistema de remuneración para el sector primario, o en este caso para el ganadero, para el agricultor, que esté por encima de los costes de producción. Y esto se deriva por varias situaciones. Uno, evidentemente, la sequía, que provoca la escasez de riego del agua para el riego agrícola, que lo hemos tratado ya. Se deriva también de los incrementos que se han producido en los últimos años de los insumos necesarios y, por tanto, del material o del fertilizante, etcétera, que requiere el campo para mantener sus producciones, como consecuencia de la inflación que hemos vivido los 2 o 3 últimos años, guerra también de Ucrania, con lo que eso ha implicado, y la verdadera y efectiva puesta en funcionamiento de la ley de cadena alimenticia, ¿no? Esa no funciona según los propios... No se cumple. Yo creo que no se cumple en su integridad. Ellos lo que plantean es que yo creo que los objetivos los comparten, pero por los medios que se han puesto encima de la mesa con las inspecciones que se efectúan no es suficiente para garantizar que el productor reciba una remuneración que esté por encima de los costes de producción, unido a los problemas que se generan desde el punto de vista administrativo en la tramitación de las ayudas que vienen de la política agraria común y que son exigidos principalmente por Europa y que tienen que cumplirse por parte del gobierno de Canarias a la hora de exigirlos a los agricultores. La burocracia administrativa es compleja, por eso desde el gobierno de España el ministro Planas está negociando directamente con Europa para poder simplificar esa burocracia que ayudaría mucho al sector primario. Y también otro de los debates que existe es lo que denominan la competencia desleal como consecuencia de los productos que sí entran en el territorio nacional y a los que no se les exigen, de alguna manera desde el punto de vista fitosanitario, pues una serie de condicionantes que a los productos locales evidentemente somos muy escrupulosos que deben cumplirse para garantizar la seguridad alimentaria de la población española. Pues eso invita a que hayan problemas a la hora de poder competir con los productos que vienen del exterior y que deriva también de decisiones que se adoptan por parte de Europa en la política agraria común, y por eso se establece la necesidad de establecer convenios espejos con aquellos países terceros que suministran productos a Pero España. ¿Y a nivel local qué puede hacer una institución como el Cabildo de Tenerife? Desde el Cabildo de Tenerife, desde el punto de vista de las competencias que tenemos, lo que tenemos que apoyar al sector primario, uno, con resolver los problemas hídricos que evidentemente tiene la isla, por eso desde el Partido Socialista planteamos ese plan de choque de infraestructuras hidráulicas, y dos, a través de ayudas y subvenciones que premien la producción local, en nuestra opinión, frente a los productos que vienen de fuera. Y eso va a ir ligado al apoyo por el que el Partido Socialista impulsará también en el Cabildo, y contarán con nuestro apoyo para adoptar todas aquellas medidas que puedan simplificar administrativamente los trámites necesarios para obtener esas ayudas. Lo otro, ser capaces de implementar una política de relevo generacional y evitar que se abandone el campo, porque no dejemos de engañarnos, es una profesión dura. A nuestros hijos y nuestras hijas, cuando les preguntas, difícilmente, salvo que venga en el ámbito familiar, es difícil que le hagamos una pregunta ahí fuera a nuestra gente y te digan que en el futuro quieren ser agricultores o quieren ser ganaderos, y eso es algo también desde el punto de vista cultural como consecuencia de las dificultades para ganarse la vida, ¿no? Entonces yo creo que se combinan algunos elementos, pero desde el punto de vista del Cabildo lo único que podemos hacer a través de la actividad promocional, que es a través de subvenciones definidas, concretas, que sean eficientes, ser capaces de fomentar nuestra producción local. Aarón, movilidad. Fue noticia, y lo sigue siendo todavía, generando un debate muy intenso, la decisión del Cabildo de Tenerife de anunciar el cierre permanente en horas puntas del enlace de Guamasa, la TF5, la autopista del norte. ¿Cuál es la posición del PSOE ante este anuncio? La posición del PSOE es muy clara. Nosotros creemos que la señora Dávila, después del anuncio que hizo en campaña electoral de que en 90 días iba a resolver el problema de las colas de la isla, está en una huida hacia adelante. Y creo que de manera precipitada está anunciando medidas sin que las mismas estén planificadas de forma adecuada. Nosotros lo que hemos venido diciendo es que, con independencia de que la movilidad y resolver la movilidad de la isla es compleja, y para eso impulsamos y pusimos en marcha un plan insular de movilidad sostenible que ahora está en información pública, sí creíamos que era necesario impulsar las principales infraestructuras viarias que durante muchos años no habían sido ejecutadas en la isla de Tenerife. Y en esa zona defendimos en el anterior mandato, con la tramitación que así implicó, y está terminado para licitar, pero no lo impulsa el Gobierno de Canarias ni el Cabildo, la circunvalación de la laguna. Ante estas medidas, también le decíamos a la señora Dávila que si nosotros desde el norte hasta el área metropolitana empezamos a cerrar enlaces,
no solo el de Guamasa, cerramos 2 de los 3 enlaces por el cual se puede acceder a la altura de Santa Úrsula en la TF5, uno de los 2 enlaces de Tacoronte. Por supuesto que en la vía troncal de la TF5 se podrán aliviar las colas, pero no creemos que la solución sea enfrentar a tinerfeños contra tinerfeños, a comarcas contra comarcas. Creemos que tenemos que buscar una solución integral. Y en nuestra opinión, el problema que ha tenido el cierre de Guamasa es que no viene avalado técnicamente por nadie. Y me explico. Nosotros llevamos desde que se produjo el cierre experimental a finales de octubre, principios de noviembre, pidiendo al Cabildo que nos aporte los informes técnicos del Cabildo que avalaban el cierre de Guamasa. Respuesta por escrito del Cabildo Insular: no hay informes técnicos que avalen ese cierre. Criterios técnicos que se tuvieron en cuenta para ese cierre: no hay criterios técnicos que así lo avalen. Es como consecuencia de un planteamiento que se efectúa en las reuniones políticas y con los agentes económicos y sociales para ver cómo funciona. Y se apoyan en un informe de la Dirección General de Tráfico. Claro, esa es la sorpresa. Como consecuencia de que no tienen ningún informe de la casa, quieren acogerse o ampararse en un informe de la Dirección General de Tráfico que no dice lo que ellos han dicho en rueda de prensa. Porque en rueda de prensa ha dicho que la Dirección General de Tráfico avala ese cierre. Y no es cierto. La Dirección General de Tráfico lo que dijo es que, concluyendo, que no es recomendable y que no es acertado derivar un problema de la TF5 a las vías aledañas, sin hacer previamente unas obras absolutamente necesarias en la TF235 y la 152, para que los telespectadores nos entiendan, las 2 vías paralelas a la TF5. Y claro, cuando nosotros analizamos esa situación, primero nos cuestionamos la comparación de los días de cierre, de los 10 días en que estuvo cerrado el enlace de Guamasa. 4 estaban en medio del puente del 1 de noviembre, con días no solo que eran de puente, como todos sabemos en la isla de Tenerife, sino además donde no había en 2 de ellos actividad escolar. Todos los que venimos del norte desde hace más de 25 años sabemos que cuando no hay actividad escolar prácticamente no tenemos cola. Y comparas con unos días que evidentemente la situación del tráfico no es similar. Y luego haces una interpretación del informe de la Dirección Provincial de Tráfico que, cuando haces el análisis económico, y en esta casa yo creo que se analizó de forma muy seria y rigurosa desde el punto de vista matemático, en algunos días, lunes y miércoles, el tráfico con el cierre de Guamasa empeoraba, y el martes, jueves y viernes sí mejoraba, pero de media los 5 días comparados apenas por encima de un 5% mejoraba el tráfico, lo que supone en ese tramo apenas 15 segundos de mejora respecto a no tener el cierre de Guamasa. Entonces, claro, aquí desde el Partido Socialista nos preguntamos, de acuerdo, ¿y cuál va a ser la siguiente solución? Porque el problema empiezas a tenerlo también regresando desde el área metropolitana. Cuando sale de Santa Cruz alguien a las 2 de la tarde, las colas que tienen que soportar para regresar al norte son enormes. La solución de la señora Dávila va a ser cerrar algún enlace en el acceso de subida, en Taco, a la altura de Guajara. Va a cerrar algún enlace para evitar que se genere el problema de atascos que tiene también la TF5 en sentido subida. Creemos que esa no es la solución, y nos preocupa además que hayan anunciado unas obras que no están contempladas en los presupuestos del 2024, las han anunciado por 1 millón de euros, no consta que haya ningún proyecto para la ejecución de esas obras, y ya les adelanto aquí que evidentemente serán obras, tal y como han anunciado, que no van a estar para finales del 2024. Yo creo que no hay que engañar a la población. Esos 8 meses que han dicho que van a durar esas obras en las vías secundarias, ustedes no comparten ese cálculo. Si las tuvieran, tendrían que tener el proyecto. Si no tienen el proyecto, primero tienen que encargar el proyecto. Tienen que redactarlo. El proyecto tiene que tramitarse y tiene que aprobarse. Y una vez tengas el proyecto, tendrás que licitar la ejecución de las obras. Quien conozca un poco el funcionamiento de la administración pública sabe que en 8 meses, sin proyecto y sin haberlo aprobado y sin haber licitado previamente, son obras que no puedes ejecutar. Las únicas obras que se podrán ejecutar son obras menores, que el contrato de obras serán obras de menos de 40.000 euros, para adoptar alguna decisión o aliviar algo el tráfico en esas vías colindantes. Pero en ningún caso, ese anuncio de 1 millón de euros para resolver los problemas previos al cierre definitivo de Guamasa. ¿Ustedes creen que es humo, por tanto, lo que ha vendido el Cabildo de Tenerife? Sin duda, creemos que es una huida hacia adelante. Creemos que la señora Dávila está desesperada en anunciar a la población que está haciendo cosas como consecuencia de decir que iba a resolver en 90 días los problemas de tráfico de la isla. No solo no los ha resuelto, sino que se ha dedicado en los últimos 7 o 8 meses a anunciar medidas que tampoco se han puesto en marcha. Cuando ha anunciado, que nos parece bien, protocolo con Azotel.
para resolver problemas de movilidad de los trabajadores del sector turístico. Lo ha anunciado, pero en el presupuesto de 2024 no consignó ni un solo euro para promover acciones vinculadas a ese protocolo. ¿En marcha se ha puesto alguna? No nos consta. El protocolo con la Universidad de La Laguna, para promover también una movilidad sostenible de los trabajadores y estudiantes de la Universidad de La Laguna. Ni un solo euro en el presupuesto de 2024. Ni se ha anunciado ninguna medida específica. Lo que sí han anunciado, evidentemente, es la compra de más guaguas en Tixa, compra que se efectuó por el Partido Socialista en el 2023, y guaguas que, como todo el mundo sabe, una vez culminas el expediente y las compras, empezarán a llegar en el 24 y 25. Por tanto, todas las guaguas que anunciará Rosa Dávila que llegan en el 24 y 25, porque es así, son más de 250 guaguas, son como consecuencia de una compra efectuada en mayo de 2023 por el Partido Socialista. Aaron, preguntado quizás por esa planificación o esos grandes proyectos de cara más allá que las medidas puntuales que de momento son las que se están anunciando, nosotros le preguntamos al presidente del Gobierno de Canarias, bueno, le preguntaba al compañero periodista Mayer Trujillo la semana pasada por algo que se pregunta a mucha gente, y es el carril bus vago. Es decir, ¿por qué no apostamos por dar mayor prioridad al transporte público y prioritario por un carril en el que no tengan que sufrir las colas que padecen el resto de conductores? Y él, en su respuesta, el presidente de Canarias lo que dijo es que si no hay carril bus vago es porque el Partido Socialista, tanto en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias, decidió priorizar otra infraestructura que usted nombraba, que es la circunvalación de la laguna. Me gustaría entonces preguntarle por esto. ¿Por qué priorizaron la circunvalación de la laguna? ¿No es una manera de no darle prioridad quizás al transporte público, que es lo que mucha ciudadanía demanda? Bueno, eso yo creo que es una cuestión que es importante dilucidar, ¿no? Nosotros sí es cierto que priorizamos la circunvalación de la laguna porque con los informes que se trasladaron por parte del Gobierno de Canarias entendíamos que resolvían dos situaciones. Una, la fractura histórica que ha experimentado el municipio de La Laguna, donde la TF5 dividía la mitad el término municipal y te permitía resolverlo. Y dos, porque era una infraestructura que básicamente iba a ser soterrada. Y desde el punto de vista de los problemas de tráfico que ya tiene la TF5, entendíamos que esa circunvalación permitía luego desahogar buena parte de los vehículos que transitaban por la TF5 y evitar empezar con la ampliación del tercer carril de la TF5, una vía que ya está saturada. Entonces, esa circunvalación unido a la puesta en servicio del túnel de Erjos en el tramo entre Santiago del Teide y el Tanque, entendíamos que iba a derivar un volumen de vehículos que, junto con la circunvalación, permitían acometer en una segunda fase el proyecto de tercer carril de la TF5 en sentido Santa Cruz-Orotava, ¿no? Que permite, como bien explicabas, con un tercer carril poder implementar un bus vago. Pero fíjese, ante esa crítica que decía el señor Clavijo, nosotros, con independencia de que se priorizara la circunvalación y se trabajara en el proyecto de ampliación de la TF5, lo que sí trabajamos es en la implantación de carriles bus vago en el tramo entre Santa Cruz y La Laguna, en la TF5, y en el tramo entre Güímar y Santa Cruz de Tenerife, en la TF1, en la autopista del sur. Y obtuvimos financiación europea de los fondos Next Gen por valor de 14 millones de euros para impulsar ambos proyectos. Pues en los presupuestos de 2024 el Cabildo Insular de Tenerife consignó 15.000 euros para cada uno de los proyectos, cuando ya tiene el proyecto aprobado de carril bus vago de 20 kilómetros entre Güímar y Santa Cruz de Tenerife para poder implementar un mecanismo que favorece el uso del transporte público, y todavía siguen sin terminar de impulsar el tramo de 5 kilómetros entre la altura de las Chumberas y el Hospital Universitario de Tenerife, que nos permitiría también favorecer el uso del transporte público. Por tanto, por un lado critican al Partido Socialista con una decisión que nosotros entendíamos que era más acertada, descongestionar bien primero el tramo de la circunvalación de La Laguna y la puesta en marcha de Erjos para poder impulsar una infraestructura que va a generar muchísimos problemas y muchísimas tensiones, no solo con las personas que usan la autopista del norte, sino con los municipios. Piensen que esa es una infraestructura, la del tercer carril, que tendrá que ganar espacio hacia lo ancho. Habrá que hacer numerosas expropiaciones que afectan a muchísimos y numerosos propietarios, y hay muchos términos municipales y muchos municipios que se han opuesto por cómo implica cómo va a afectar esa obra a sus respectivos municipios. Aaron, vamos a cambiar de asunto, vamos a ver si podemos ir un poquito más rápido, que nos quedan algunas cuestiones. Al final hemos tratado asuntos que son muy complejos y que requieren explicaciones también complejas, pero ha habido mucha polémica en los últimos días a raíz del anuncio del vicepresidente del Cabildo de Tenerife, de Lope Afonso, de esa iniciativa para atraer a nómadas digitales
a la isla. ¿Cuál es la posición del Partido Socialista sobre esas políticas de atraer a nómadas digitales? Bueno, nosotros en ese sentido lo que tenemos que posicionarnos es en una situación que es cambiante. Es decir, me explico. Actualmente la situación respecto al sector turístico, con el volumen de personas que llegan a la isla, creo que debe ser analizada no solo en Tenerife, sino en Canarias. Nosotros defendíamos en el mandato anterior que debíamos abogar por la calidad y no tanto por la cantidad. Y por eso en el anterior mandato defendimos la puesta en marcha de acuerdos con aerolíneas de bandera para tratar de priorizar que las personas que llegaran a la isla tuvieran un poder adquisitivo que permitieran invertir esa situación. Nos preocupa que en este mandato no solo actividades vinculadas a los nómadas digitales, sino, por ejemplo, la semana pasada el anuncio de un acuerdo con Ryanair, que es una compañía de low cost. El gobierno de Canarias actual y el gobierno de Cabildo está abogando más por la cantidad que por la calidad. Y respecto a, en concreto, por no evadir la pregunta de los nómadas digitales, evidentemente creemos que es un sector que todavía está muy limitado, pero que genera una tensión más sobre el acceso a la vivienda en la isla de Tenerife. Ese es el principal problema desde nuestro punto de vista. Desconozco exactamente las jornadas en qué consistieron, vi evidentemente el anuncio al respecto, y yo creo que en este momento tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de anuncios y ese tipo de jornadas que pueda entender la ciudadanía que lo que se está es atrayendo de forma indiscriminada la asistencia de personal que tiene un poder adquisitivo alto a la isla y que pueda condicionar o tensionar el mercado del alquiler, que yo creo que es uno de los principales asuntos que preocupan a los tinerfeños y tinerfeñas. Al final todo esto se hace a través de una marca del Cabildo de Tenerife que es Work and Play, y lo cierto es que ya ustedes en el pasado mandato también llevaban a cabo, a través, insisto, de esta marca y de la que entonces era consejera de Acción Exterior, Lisquel Álvarez, este tipo de campañas para atraer a nómadas digitales. De hecho, los datos dicen que incluso se han doblado, en 2023 se doblaron el número de nómadas digitales que ha habido o que han llegado a la isla en comparación con los primeros años de la pandemia, porque sí que es verdad que durante la pandemia y ante el cero turístico fue un reclamo importante, fue una de las soluciones que se pusieron y por las que se apostaron para intentar mantener la actividad económica, pero claro, después de la pandemia esto parece que no tiene sentido. ¿Han hecho ustedes autocrítica en ese sentido? Porque claro, yo lo escucho ahora y veo como que tiene dudas sobre esta iniciativa, pero insisto, son ustedes los que abrieron quizás ese melón, quizás no, seguro, cuando gobernaban en el Cabildo, ¿no? No, y que tienes que efectuar el análisis en cada momento. Y piensa que cuando nosotros prácticamente gobernamos, a los 6-7 meses de entrar a gobernar, fue el cero turístico como consecuencia de la COVID. Y por tanto, todas las líneas de acción que impulsamos fueron para recuperar un sector que era fundamental desde el punto de vista económico para la isla de Tenerife. Cuando llegas en el 2022, cuando presentamos nosotros los datos de recuperación de la situación turística, habíamos llegado a la situación previa al 2019. Y lo que creemos es que el grupo de gobierno actual no ha reflexionado sobre lo que debe ser el crecimiento turístico en la isla, y creemos que siguen enmarcados, yo creo que sin un rumbo claro, a seguir incrementando la cantidad y no la calidad. Y esto abre una reflexión, y vuelvo a decir, es un turismo limitado, el del nómada digital, evidentemente ligado al sector tecnológico, el sector del teletrabajo. Pero sí tiene que analizarse por parte del gobierno si está generando también tensiones desde el punto de vista del mercado inmobiliario. En mi opinión, lo generan más otras situaciones que estas, pero en un contexto global tiene que entrar y tiene que analizarse también este reclamo, ¿no? Al final, lo cierto es que detrás de todo esto está el problema del acceso a la vivienda, y lógicamente en Tenerife hay muchísimos núcleos donde prácticamente es imposible que un trabajador con un sueldo medio actualmente de los que tenemos en Canarias pueda acceder a una vivienda. ¿Qué está haciendo el Cabildo de Tenerife en este sentido? ¿Qué creen ustedes que tiene que hacer? Y sobre todo también, un poco, ¿qué dejaron ustedes en el pasado mandato? ¿Qué hicieron ustedes en el pasado mandato para solucionar este problema que tampoco es que sea nuevo? Sí, no, hay que trasladar también a los telespectadores que hasta el año pasado, mientras estuvimos nosotros gobernando, las competencias del Cabildo Insular eran limitadas en materia de vivienda. Entonces, buena parte de las líneas de acción fueron colaborar con el Gobierno de España, Gobierno de Canarias y los ayuntamientos para impulsar las políticas de rehabilitación de viviendas, y pusimos en marcha una línea de impulso en el 2023 de adquisición de viviendas. Específicamente a través de un acuerdo que alcanzamos con el Instituto Canario de la Vivienda y Visocam en mayo de 2023 para poder destinar recursos a Visocam para la adquisición de vivienda en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2025. ¿Qué ocurre? Que ahora cambian las reglas de juego. Por un lado, nos preocupó que el gobierno actual del Cabildo en el 2023 no ejecutara los 5 millones de euros que les dejamos en los presupuestos para adquisición de vivienda.
y ayudar a determinados municipios a destensionar un poco la situación, limitado, por supuesto, con 5 millones en el marco de nuestras competencias, y tampoco ejecutaron los más de 3 millones de euros previstos para el plan de rehabilitación de vivienda de la isla. Con lo cual, hay una inejecución en el 2023 del Cabildo del Gobierno insular actual que nos preocupaba. Al principio de este año han aprobado el Plan Activa Vivienda, donde han anunciado que van a destinar 5 millones de euros a los municipios de la isla para ayudarles a solventar este problema. Pero es que han cambiado las reglas de juego. Es que el decreto de ley que ha aprobado el Gobierno de Canarias la semana pasada atribuye al Cabildo Insular de Tenerife, a los cabildos insulares, competencias para la promoción y la construcción de vivienda protegida. Competencias que no tenía. Por tanto, ya en la comisión plenaria del jueves pasado le preguntábamos a la consejera responsable de vivienda cuál era el análisis y qué medidas iban a adoptar, porque nos preocupa, uno, que el Gobierno de Canarias haya adoptado este decreto de ley sin hablarlo previamente ni con la FECAN y, por lo que se ve, tampoco con la FECAI, porque tú 10 días antes no apruebas un plan para ayudar a los municipios a impulsar la compra de vivienda si te van a cambiar las reglas de juego 10 días después. Con lo cual, el Gobierno de Canarias yo creo que tiene que sentar a los cabildos, tiene que sentar a los ayuntamientos, y si es las medidas que se impulsan entienden que son buenas para resolver los problemas de vivienda que tiene la isla de Tenerife, en este caso concreto, hay que hacerlo de la mano de ayuntamientos y cabildos. Y en nuestra opinión, buena parte de las medidas que todavía estamos analizando, que están recogidas en ese decreto de ley, no van a resolver el problema. Aarón, Cuna del Alma, conocíamos la semana pasada el archivo por parte del Gobierno de Canarias de ese expediente sancionador, principalmente por invadir competencias de la autonomía local del Ayuntamiento de Adeje, que es quien al final aprobó a través del acuerdo del Pleno la aprobación de ese proyecto. ¿Cuál es la posición del Cabildo de Tenerife, del PSOE en el Cabildo de Tenerife, sobre este proyecto que impulsa o que avala un ayuntamiento que gobierna el Partido Socialista como es Adeje? Hombre, yo creo que al final es un proyecto, yo creo que dejarlo claro, que impulsa inicialmente la iniciativa privada. Y luego, evidentemente, los ayuntamientos y las instituciones lo que tienen que dar es seguridad jurídica a través de los procedimientos legales para que se otorguen las licencias conforme establece la ley. Bueno, yo he visto el alcalde de Adeje muchas veces en salir públicamente a defender este proyecto. Sí, también. Respecto a la posición del Cabildo respecto a este proyecto yo creo que fue muy clara desde el primer momento, desde que tuvimos constancia de una denuncia formulada por colectivos ecologistas, de que no se contaba, por un lado, o que no se estaba cumpliendo con el plan arqueológico necesario para desarrollar estas actuaciones, y cuando detectamos además, en virtud de una denuncia, que había habido un daño aparte de un yacimiento arqueológico, fuimos la primera administración que dictó a través de una resolución la suspensión de las obras, y recabamos toda la información después de todas las inspecciones que efectuamos y elevamos una propuesta al Gobierno de Canarias. Lo que nos preocupa es que el Gobierno de Canarias actual, en el mes de octubre, no, en el mes de agosto, el 31 de agosto, dejó caducar el expediente sancionador que estaba en marcha respecto a los daños acontecidos respecto al yacimiento arqueológico, y anunciaron que iban a volver a retomarlos porque no podían quedar sin sanción. Estamos en febrero, han pasado 7 u 8 meses y siguen sin reiniciarlo. Y ahora nos encontramos también con la declaración de caducidad de un expediente sancionador que había efectuado la ANMUN, y nosotros creemos que lo que tienen que adoptarse es todas las medidas jurídicas necesarias para garantizar también la protección de aquellas especies protegidas que están definidas por nuestra normativa. Y en el caso de la viborina triste, pues le corresponderá tomar la decisión, en nuestra opinión, al Gobierno de Canarias, aunque el Gobierno de Canarias ha colocado la pelota en el tejado del Cabildo Insular de Tenerife. Se trata, en nuestra opinión, por la información que teníamos desde el punto de vista técnico, de una planta que no solo estaba declarada su protección en la isla de Tenerife, sino también en otras islas. Por tanto, las medidas que afectaban a la misma, creemos que la competencia es regional. Si ellos obtienen informes jurídicos y técnicos que determinan que le corresponde al Cabildo, lo que le hemos dicho al Cabildo actual, que haremos un seguimiento para ver que se cumpla estrictamente con lo que la norma y la normativa exige sobre estos casos. Ese es un ámbito, el de la viborina triste, pero después está otro que es el de, evidentemente relacionados, pero que administrativamente son distintos, que es el de la evaluación de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental, hay un debate también jurídico y técnico importante. Los técnicos de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural aseguran que el proyecto necesita de ese trámite y no cuenta con él. Claro, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que probablemente ahora esto se judicialice, teniendo en cuenta que los movimientos ecologistas lógicamente se están posicionando en contra de esta última decisión de la agencia avalada por ese informe de los servicios jurídicos,
yo le voy a insistir, o sea, ustedes a nivel interno de partido, no ya de competencias del Cabildo de Tenerife, ustedes han hablado con el alcalde de Adeje para plantear esta situación, para decir, oye, es que a lo mejor el ayuntamiento debería replantear esto, incluso ustedes tienen potestad, como cualquier particular, para pedirle al ayuntamiento de Adeje que revise ese acto si consideran que hay motivos de nulidad. ¿Han hecho algo en ese sentido? En ese sentido, las conversaciones que se tuvieron en su momento iban ligadas a poner encima de la mesa el problema, y por eso el gobierno de Canarias, estando gobernando el PSOE, dictó una orden de suspensión, porque estaban esas discrepancias, y se hizo informando, como no podía ser de manera, al alcalde de Adeje. ¿Qué ocurre? Al final, con la aprobación de la ley del suelo y estableciendo la supresión del procedimiento bifásico pasando a ser monofásico, las competencias para poner en marcha las comisiones de evaluación ambiental son municipales, y el Ayuntamiento de Adeje es uno de los pocos ayuntamientos de Canarias, no solo de la isla de Tenerife, que puso en marcha su comisión de evaluación ambiental, y son los técnicos que forman parte de esa comisión de evaluación ambiental los que determinaron que entendían que el proyecto no estaba sujeto a evaluación ambiental. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Adeje lo que se ha limitado es a respetar los acuerdos adoptados por un órgano independiente, como es la Comisión de Evaluación Ambiental de Adeje. Bueno, que tenía al frente una persona que tuvo que dimitir, entre otras cosas, por haber trabajado para las dos partes, para lo público y para lo privado. Sí, no, eso es así, pero con independencia de esos perfiles, que lo que hay que buscar evidentemente es esa independencia, y que se tenía que haber producido con anterioridad, no después de que trascendiera evidentemente que había trabajado para las dos partes. Sí, creo que desde el punto de vista jurídico tenemos que ser respetuosos con esos órganos y los informes que emiten. Evidentemente, nosotros desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del partido, creemos que, por un lado, hay que dar seguridad jurídica a todos los procesos, y dos, no escondemos que hay un debate abierto sobre la carga desde el punto de vista no solo especialmente turístico que tiene la isla, y que es un debate que evidentemente se está teniendo en el seno del partido, y que no es sencillo, y que no solo entra evidentemente en la ocupación del suelo, sino entran otros debates que tienen que ver con el alquiler vacacional, los problemas evidentemente que está generando también para el acceso a la vivienda. Hablando de debates internos, y le voy a preguntar por la reflexión interna del partido, no tanto por los proyectos, porque le voy a plantear dentro de mi pregunta lo que es la posición del partido, por ejemplo, con el circuito del motor. Pero yo ya le he preguntado a Pedro Martín, al que era presidente del Cabildo, en concreto y en profundidad sobre esta cuestión, pero circuito del motor, cuna del alma, los trenes del sur o el tren del sur. Claro, la posición que ha mantenido el Partido Socialista sobre estos proyectos, ¿no creen ustedes, no han hecho la reflexión interna de que puede que haya población que les vea mucho más cercanos a las tesis de partidos como Coalición Canaria y de Partido Popular, que quizás a una alternativa real en cuanto al desarrollo de grandes infraestructuras, de proyectos que son muy cuestionados por movimientos sociales y ecologistas? Sí, ¿no? Esa reflexión existe y dentro del partido hay voces críticas que defienden una posición u otra. Va ligado a eso, va ligado al puerto de Fonsalía, va ligado al puerto del Puerto de la Cruz. O sea, las grandes infraestructuras desde el punto de vista de las medidas que tienen que adoptarse para paliar los efectos del cambio climático hacen que tengamos que cuestionarnos de forma generalizada la rentabilidad y la eficiencia de las infraestructuras que ponemos en marcha. Eso sin ninguna duda, sin eludir la respuesta del circuito del motor. El análisis que hicimos desde el punto de vista de las responsabilidades que ocupamos en las distintas administraciones públicas es que, igual que tenemos infraestructuras deportivas que no generan ninguna duda para la ciudadanía y que son titularidad del Cabildo, como es el Eleodoro Rodríguez López, vinculadas al fútbol, Santiago Martín, vinculado al baloncesto, o todo el plan de infraestructuras deportivas de pabellones que se desarrollan en la isla de Tenerife, creíamos que durante estos años ha habido una demanda importante del mundo del motor, y que era una infraestructura que se podía impulsar desde el punto de vista insular, sin esconder que evidentemente había un debate sobre la ocupación del suelo, pero siendo respetuosos con que no fuera un suelo rico desde el punto de vista urbano, ni tampoco desde el punto de vista, en nuestra opinión, agrícola. Es decir, un terreno donde en este momento, con independencia de otras connotaciones, entendíamos que podía desarrollarse una infraestructura de esa naturaleza, además en una zona que permitía conectar de forma adecuada con otras infraestructuras importantes para la isla, ya fuera el puerto de Granadilla o el aeropuerto de Tenerife Sur. Una última cuestión rápidamente, Aarón, porque lo cierto es que conocíamos también en las últimas horas el nombramiento de Manuel Martínez, que es consejero, era consejero del Cabildo de Tenerife del Partido Socialista, como delegado del consorcio de la Zona Franca. Esto lo obliga a renunciar a su acta. Es la tercera persona que se va
o que no puede ocupar su plaza como consejero o consejera del Cabildo. La primera fue Mónica Ceballos, la segunda por una cuestión de incompatibilidad, por su condición de funcionaria del Cabildo. Después fue Berta Pérez, que se unió al equipo también de Ángel Víctor Torres como secretaria de Estado. Después han tenido problemas a la hora de las personas que cuando corre esa lista que tenían que entrar, como David Pérez, el que fuera concejal de turismo en su día del Ayuntamiento de Adeje y responsable de turismo del Cabildo, que tuvo que renunciar también porque decidió hacerlo así, para mantener en este caso sus cuestiones personales o profesionales. Luis Beltri, que es quien también entraría en la lista, parece que también ha sido incorporado al equipo de Ángel Víctor Torres y parece que tampoco va a entrar. Al final, por último, por Manuel Martínez entrará Lisquel Álvarez, que la nombrábamos antes, la que fuera responsable de Acción Exterior. Claro, uno analizando todo esto así de golpe, Aarón, ¿no da la sensación, o han hecho ustedes la reflexión o la autocrítica de que quizás esta lista no se conformó pensando en un escenario como el actual? Yo creo que la conclusión es que la oposición es dura y eso hay que reconocerlo, y es verdad. O dicho de otra manera, es que si llegan a gobernar esto probablemente no hubiera ocurrido. Probablemente sí, depende de las connotaciones, pero a lo mejor no de la misma manera. Evidentemente hay una situación muy clara que tiene que ver con la incompatibilidad por ser funcionaria de la propia corporación insular, como es el caso de Mónica Ceballos, que si se hubiera gobernado no se hubiera dado esta circunstancia. Gobernando, pues no sé si en ocasiones se producen, pero no sé si al final otros equipos de otras administraciones tocan en la puerta y se decide desde el punto de vista estratégico que es oportuno reforzar esas otras administraciones, ¿no? Pero es cierto que al final hay que hacer una labor, en nuestra opinión, concienzuda, desde la oposición, con los mimbres que tenemos. Desde el Partido Socialista creemos que tenemos una responsabilidad enorme desde la oposición, porque al final somos el primer partido, la fuerza más representativa de la isla de Tenerife, y cuando conformamos la lista lo hacemos con un conjunto de hombres y mujeres que entendemos que de manera equilibrada van a representar los intereses de Tenerife. Y es verdad que en las distintas posiciones, cuando se producen salidas, vendrán compañeros y compañeras que cubren esos espacios. Y los perfiles son distintos. Evidentemente, cuando tienes responsabilidades, conformas una lista, pues compensando en las responsabilidades competenciales que va a asumir cada uno. Y cuando esas personas tienen que dar un paso a un lado porque van a asumir nuevas responsabilidades, como ha sucedido en este caso, hay que tratar de recomponernos. Yo creo que seguimos siendo un grupo sólido, un grupo firme, con experiencia, con ganas de seguir defendiendo los intereses de la isla de Tenerife en el Cabildo Insular de Tenerife. Aarón Afonso, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a entender cuál es la óptica del Partido Socialista con muchísimos asuntos de la actualidad, sobre todo teniendo en cuenta, y evidentemente eso es innegable, esa condición de que son un partido que acaban de salir de gobernar en el Cabildo después de muchísimos años, y eso obviamente también condiciona, supongo, gran parte de sus discursos. Pero bueno, nosotros le hemos preguntado y usted ha respondido, y nosotros se lo agradecemos mucho en esta casa. Muchas gracias, Aarón. Un placer, y quedamos a disposición para lo que ustedes requieran para volver cuando ustedes así lo consideren. Muchas gracias. Bueno, hoy hemos hablado de la actualidad de la isla de Tenerife desde la óptica del principal partido, de la oposición del Partido Socialista. Intentaremos también recabar, por supuesto, testimonios de quienes gobiernan en la Corporación Insular para intentar tener todas las visiones sobre esta realidad tan compleja y esta actualidad tan agitada que afecta a la isla tinerfeña, y que en verdad son muchas cuestiones que comparten pues otras islas, sobre todo en el caso de Gran Canaria, de islas capitalinas, y que seguramente a ustedes también les interesa. Nosotros nos despedimos, les dejamos con la programación habitual y volvemos mañana con más contenidos informativos aquí en Canarias al Día.